Bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, antes que nada, gracias por sumarte en este día tan movido, tan complicado. Eh, Estábamos por meternos a hablar de las declaraciones que dio hoy Caputo sobre, obviamente, esta ley que quedó trunca y cómo afectaba eso al plan económico, que dijo, por otro lado, que como ya en enero habían conseguido un equilibrio o habían conseguido equilibrio fiscal o equilibrio financiero, había dicho, mejor dicho, esta ley no afectaba. ¿Vos qué opinas de eso? Bueno, opino que es un mensaje de Caputo hacia lo que él más conoce, que es el mercado, ¿no? Ayer, frente al fracaso de la ley, muchos nos preguntábamos cómo se iba a mover hoy la bolsa, el Merval, y cómo iban a reaccionar los dólares financieros, el dólar blue o libre. Y verdaderamente los más pesimistas pensaban que podíamos llegar a tener una jornada para el olvido o para el recuerdo, ¿no? Como fue aquella posterior a la derrota de Macri en las PASO, que fue una caída muy estrepitosa de las acciones argentinas. Y finalmente me parece que luego de lo que dijo Caputo, o vaya uno a saber cuál es la interpretación que hace el mercado, tuvimos un día de caída contundente, pero con movimientos muy moderados del dólar y con, bueno, una caída contundente de las acciones, pero no de la magnitud que algunos esperaban. Es decir, unas caídas, algunas acciones en el orden del 8%, otras del 5%, del 6%, que son caídas fuertes, no las vemos todos los días usualmente, pero de todas maneras no fue una jornada demasiado drástica para lo que en realidad ocurrió ayer, que desde mi interpretación es la caída del plan fundamental o de la primera iniciativa muy importante en materia económica que había tomado el gobierno de Javier Milei y de la mano de Caputo también. Primero habían retirado el capítulo fiscal, recordemos hace aproximadamente unos 10 días. Ahí ya había indicios de que económicamente no iba a prosperar o no iba a tener la contundencia que por ahí el gobierno esperaba, esta ley ómnibus, porque ahí se quitaba el blanqueo, ahí se quitaba la moratoria, se quitaba también una propuesta que había hecho el gobierno acerca de cómo se iban a actualizar las jubilaciones, una cantidad de cosas muy, muy importantes para los compromisos que tiene el gobierno con el Fondo Monetario, que son los de llegar al 2% de superávit fiscal en el 2024. Se había quitado eso, ya la ley llegaba un poco maltrecha en materia económica, pero después de lo de ayer se quedaron sin las privatizaciones, se quedaron sin la absorción de una parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que hasta ayer estaba vigente en la propuesta de dictamen. Es decir, hubo transformaciones muy importantes, hubo intentos e iniciativas muy importantes del gobierno que ayer se vieron frustradas y que creo que lo de Caputo, como para cerrar la respuesta con lo que empezamos, es el intento de bajarle un poco el precio a ese fracaso y tratar bueno, decir, el partido sigue, nosotros con las herramientas que tenemos podemos hacer algo mejor de lo que el resto pensaba de nosotros, pero la verdad es que el golpe creo que lo van a sentir. Claro, y también había dicho en su momento, y creo que ahora lo volvió a decir, que el ajuste va a ser más drástico si la ley no se aprueba, y eso fue lo que finalmente pasó. Sí, así es. Las transferencias a las provincias se achicaron en enero 98%. Es decir, le cortaron directamente a las provincias todo el chorro, por decirlo de alguna manera, y todas las transferencias que le hacía el Estado Nacional. Recordemos que creo que en el mes de octubre o septiembre se había votado también la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que era un impuesto coparticipable. Entonces las provincias ahora están muy apretadas en materia financiera, venían siendo superavitarias a pesar de que el Estado Nacional era deficitario. Y bueno, a partir de estas dos medidas, de la salida de ganancias o la caída de ganancias y de que le terminaron de mandar las transferencias discrecionales, hoy por hoy las provincias están muy apretadas, las provincias se sentaron a pedirle al gobierno la coparticipación del impuesto país. Eso dicen quienes siguen las minucias parlamentarias, que ahí había una disputa muy importante y finalmente, frente a que el gobierno no cedió, también porque tiene el compromiso con el fondo del superávit y demás, bueno, se terminó cayendo la ley porque los gobernadores tienen muchos diputados que responden directamente a ellos. Recordemos que también había habido toda una serie de choques en relación a las retenciones. Entonces, la ley ómnibus y la economía nacional y provincial estuvieron muy, muy
emparentadas a lo largo de todas estas 5 semanas y por eso creo que el gobierno sale a amenazar también, a decir, miren que ustedes me bajaron los votos, ustedes impidieron que saliese la ley y ahora se las van a ver mucho más fuertes. Hay un diputado provincial de la provincia de Buenos Aires que se llama Agustín Romo, que es un Sí, chico que parece que es Libertad especialmente cercano, sí, especialmente cercano a Milei, y que él tuiteó inmediatamente, ahora van a ver lo que es un ajuste de verdad, como si finalmente lo que estuviésemos viendo hasta ahora, con la suba de las naftas, con la devaluación tan fuerte que han sí, hecho, con la el aumento liberalización del transporte, que del en estos días transporte, lo estamos que se viendo. viene en materia Bueno, tarifaria, como si todo esto fuese un ajuste light, cuando finalmente uno sale a la calle y se encuentra con que la gente ya está padeciendo muchísimo el cambio en sus condiciones de vida. acá hay una pregunta de Gabriel que dice, Guido, ¿pensás que mañana el mercado recupera? Bueno, siempre cuando toca hablar del mercado, a mí por lo menos como comunicador, me parece que hay que ser muy cuidadoso porque obviamente se está jugando con la plata de otros o con consejos sobre plata de otros. Yo entiendo que después de un lunes, martes y miércoles de caída muy fuerte del mercado, porque es cierto que lo de ayer detonó la caída que decíamos hoy, pero ya lunes y martes se empezaba a percibir que la ley estaba complicada y ya lunes y martes la bolsa había empezado a caer. Me parece que en algún momento tiene que empezar a rebotar, tiene que empezar a recuperar un poquito y ojalá que sea mañana para todos los que están invertidos, pero la verdad es difícil saberlo. Claro. Y hay otro tema del cual te quiero hablar porque ya hace varios días que el gobierno, a diferencia de lo que venía diciendo al principio, de que el cepo se levantaba más para fin de año, ya confirmó Milei que el cepo se levantaría a mitad de año. ¿Vos ves que se llega bien, que esto realmente efectivamente puede suceder? Bueno, va a depender un poco de la acumulación de dólares que tenga el gobierno, ¿no? Porque eh, lo que estuve leyendo es que las altas temperaturas que venimos sufriendo, la ola de calor, pueden llegar a complicar una cosecha que prometía ser muy buena. Y la Argentina, en materia de dólares, es extremadamente dependiente del agro y de la cosecha gruesa que se liquida a partir de abril. Entonces hay que ver si finalmente tenemos una buena cosecha y finalmente se siguen acumulando o recuperando un poquito las reservas como se han recuperado a lo largo del mes de enero, puede que se adelante un poco. Yo hoy por hoy lo veo difícil y sobre todo lo veo difícil a los tipos, si el gobierno respeta lo que viene haciendo en materia cambiaria. ¿Por qué? Porque recordemos que se pasó de 400 a 800 el dólar oficial, pero que a partir de ahí el gobierno se comprometió a hacer un crawling peg, que es una devaluación mensual del 2%. Ahora, la inflación viene corriendo entre el 20 y el 25% los últimos meses. Ya tenemos el aumento de las tarifas de transporte que sabemos que de mínima van a ser 5 puntos extra en el mes de febrero. Entonces, todo indica de que vamos a una inflación alta y para mí lo que está haciendo eso es atrasar el tipo de cambio. Ya estamos en un tipo de cambio que probablemente sea parecido al que tenía el gobierno cuando asumió y cuando consideró que había que devaluar. Entonces, si vamos a una nueva devaluación, por un lado, vamos a tener nuevos índices, se va a estar retroalimentando de manera muy violenta la inflación, cuando deberían de intentar bajarla un poco por el impacto que tiene sobre la población, pero por otro lado también a un tipo de cambio cada vez más alto es más fácil o dolarizar o salir del cepo o unificar los distintos tipos de cambio. Entonces me parece que el gobierno va a tener que ver cómo maneja, por un lado, su compromiso con los sectores financieros, con los sectores más pudientes, de poder regularizar una situación que a todas luces era muy irregular y una herencia muy pesada del gobierno anterior, y por otro lado, cómo hace para convivir con una situación social, si se quiere, que está cada vez más complicada y donde me parece que el gobierno viene desatendiendo muchísimo los reclamos, la atención. Recordemos que Milei había dicho en un momento que la billetera iba a estar abierta para los caídos. Y finalmente uno escucha a los caídos y se da cuenta de que esa es una promesa totalmente incumplida. Así que para mí va a tener que ver cómo hace para equilibrar un poquito eso, porque de lo contrario, todo ese capital político que tiene el gobierno por la cantidad de votos que sacó en el balotaje, lo va a perder de manera acelerada.
Claro, y hablabas de los caídos que están afectados directamente por la inflación. Hay un par de preguntas acá sobre la inflación de enero. Y bueno, una de las noticias es que supimos la inflación de enero en la ciudad, que fue el 21,7, que esto demostró una pequeña aceleración respecto a diciembre. Y esto con el gobierno diciendo que la inflación de enero a nivel país va a ser del 20% y que va a bajar, obviamente, porque la de diciembre fue el 25%. ¿Vos cómo ves esto? No tengo datos concretos respecto de enero, pero sí lo que veo más es la película. Y eso que te decía recién, de que veo que si vamos a una nueva devaluación, que la verdad yo creo que es un poco inevitable hacia el mes de marzo, fines de febrero o en el mes de marzo, va a ser difícil que la inflación baje en los próximos meses. Yo me imagino más bien una situación de una escalada inflacionaria por lo menos hasta cerca de fin de año, porque si hay algo que el gobierno no está haciendo hasta ahora, es un plan de estabilización. El gobierno dice que está corrigiendo precios relativos, el gobierno dice que está normalizando cosas que estaban distorsionadas o que eran anormales, pero la verdad es que no está haciendo ningún plan de estabilización. Esa dolarización que... ¿Vos ves un plan económico? Vos no ves un plan de estabilización, pero ves un plan económico, que es algo que con todo esto de que pasó con la ley, mucha gente está saliendo a decir. No hay un plan económico. Fueron algunas medidas que tomaron, pero no hay plan. ¿Vos ves que hay plan? Yo creo que sí, que hay un plan Milei, porque si uno mira lo que es el DNU y mira lo que eran los componentes económicos de la ley, me parece que el gobierno tenía claramente una ruta, una hoja de ruta o una línea de acción más o menos determinada, que no parecía estar diseñada con demasiado expertise, que obviamente no es muy coincidente con lo que yo creo que le hace falta a la economía argentina, pero sí creo que más o menos el gobierno sabía para dónde ir porque tenía muy claro cuáles eran las demandas de los sectores que el gobierno viene a representar, ¿no? Que son para mí los sectores más concentrados de la economía argentina, los grandes financistas de la campaña de Milei y los que de alguna manera, a diferencia de lo que dijo Franco en un momento respecto de Macri, no sé si te acordás, el gobierno sí tiene accionistas. Puede no haber sido el macrismo que le puede haber prestado los votos y después no haber tenido los lugares en el loteo de gabinete y demás, pero creo que el gobierno sí tiene accionistas, que las privatizaciones estaban muy dirigidas y que tenían nombres propios, y entonces me parece que el gobierno viene actuando en función de la defensa de los intereses de esos sectores. Es, insisto, lo que yo creo que hace falta para un plan que mejore la situación económica argentina, desde ya que no, pero sí creo que sabía para dónde iba. Y en ese sentido es que te digo, no hay un plan de estabilización. Hace falta un plan de estabilización en la Argentina. La dolarización, que tampoco para mí es el camino, lo he dicho muchas veces, es mal que mal un plan de estabilización y por eso yo creo que de alguna manera el gobierno va a echarle más leña al fuego inflacionario, a seguir licuando los pesos, los pasivos del Banco Central y en algún momento, más hacia fin de año, llegar a ese plan de estabilización, que se puede llamar dolarización, que se puede llamar convertibilidad, que el propio Milei dijo alguna vez que era como una dolarización light, pero me parece que en algún momento va a tener que llegar porque de lo contrario se sigue tirando de una cuerda que ya me parece ha llegado a un límite, que es el efecto licuadora, ¿no? Lo usó Macri en sus últimos 2 años de mandato, lo usó Alberto Fernández a lo largo de todos sus 4 años de mandato, y me parece que ya es un modelo agotado para tratar de licuar los pasivos del gobierno, los gastos del gobierno, y para tratar de, a partir de la recaudación, poder achicar un poco ese déficit. Me parece que es un modelo absolutamente agotado, que es hora de cambiar, y bueno, que es un poco el compromiso con el que Milei insiste una y otra vez. Llegó para cambiar y sigue usando el efecto licuadora para achicar el déficit. Sí, hay que ver hasta cuándo también aguanta, ¿no? Hasta cuándo se puede por la gente, ¿no? Exactamente, es lo que te decía antes. ¿Cómo va a ser ese equilibrio entre el mandato de sus accionistas y lo que pasa en la calle, lo que pasa en los barrios, lo que pasa en los comedores a los cuales no les mandan comida desde que asumieron? Me parece que es verdaderamente una situación social muy compleja que obviamente está lejos de ser exclusivamente responsabilidad de este gobierno. La situación venía deteriorándose desde hace mucho tiempo, pero bueno, cuando uno agarra eso, lo peor que puede hacer en medio de un incendio es echarle más nafta y me parece que de alguna manera las medidas que han tomado van en esa línea.
Acá hay una pregunta de Juan que dice, ¿hay que aplaudir la licuación de los pesos? Y bueno, justo estábamos hablando de eso. Por lo Bueno, pero contrario. la pregunta de Juan, perdón, completo algo, pero digo, me parece atinada porque viendo Twitter y viendo la opinión de distintos economistas, es como que dicen masterclass de Caputo, que finalmente a partir de la licuación resolvió, entre comillas, el problema de los pasivos remunerados del Banco Central. Y la verdad es que si uno ve que los dólares financieros están en 1.300 pesos, si uno ve que esos pasivos remunerados se licuaron a costa de una inflación del 25% durante 2 o 3 meses consecutivos, para mí no hay tal masterclass de Caputo, no hay tal maniobra para aplaudir, sino que hay claramente ganadores y perdedores, y lamentablemente los perdedores terminan siendo los mismos de siempre. Acá hay un par de preguntas más y voy a arrancar con la de Iván, que dice, Guido, ¿puede ser que con esta baja de la ley espanta a las empresas extranjeras a querer invertir en Argentina? Bueno, ahí hay algo también muy interesante, que es cómo a lo largo de la historia siempre aparece la amenaza de que se van las empresas, de que no van a invertir en Argentina. El otro día estudiaba el Rodrigazo por la similitud del plan del 75 con algunas de las medidas que ha tomado ahora el gabinete, y era exactamente lo mismo. Se van a ir las empresas, van a dejar de invertir, no van a entrar a la Argentina. Siempre nos amenazan con lo mismo. La verdad que la Argentina le ha resultado muy rentable a las empresas extranjeras en el último periodo. Yo pienso que la Argentina le ofrece una cantidad de posibilidades de rentabilidad todavía muy, muy altas a las empresas extranjeras, y me parece que la ley le podía dar beneficios extraordinarios, porque efectivamente se los daba en materia de obra pública y de un régimen especial de grandes inversores, pero al mismo tiempo me parece que con las condiciones que tienen en Argentina son más que suficientes para que vean acá la posibilidad de hacer negocios y de finalmente terminar ingresando al país. Y acá hay otra pregunta de Matías que dice, ¿seguirá subiendo el blue por este motivo de la ley? A ver, yo creo que el Blues va a seguir subiendo, y creo que va a seguir subiendo por los pesos que todavía andan dando vueltas en la economía, que siguen siendo muchos, y creo que va a seguir subiendo porque la inflación hace su trabajo. Es decir, si aumentan todos los precios de la economía todos los días o semanalmente, el precio del dólar, ¿por qué va a quedarse quieto? Es cierto que a veces el blue reacciona de manera desmedida, desmesurada, que a veces hay corridas y que finalmente ocurre lo que en economía se llama overshooting, que es que termina subiendo más de lo que debería o de lo que corresponde, pero la realidad es que al ritmo inflacionario que estamos teniendo y con un blue que está relativamente estable en el orden de los 1.100 y pico, 1.200, me parece que en los próximos días bien podríamos ver una subida, sobre todo en la medida en que lleguen los cobros, se siga cobrando febrero, se paguen las primeras cuentas, y el poquito resto que le queden a aquellos afortunados que les quede resto, puede que vaya a refugiarse al dólar blue, que volvió a estar más barato en estos días que los dólares financieros, el MEP. En un momento me acuerdo el MEP estaba muy de moda, me llegaban mensajes constantemente para preguntarme cómo hacer, y hoy nuevamente es más rentable o más beneficioso comprar dólar blue que dólar MEP, así que me parece que podemos ver algún movimiento en los próximos días de ese dólar. Acá seguimos con la ronda de preguntas porque hay un montón de preguntas. Y Conferencia acá de tengo prensa. Sí, bueno, acá se reprenden todos, así que bueno, nada, les agradezco, son unos genios. Acá Gustavo dice, Guido, ¿pensás que más provincias van a sacar cuasimonedas? Hay que verlo. En principio no aparece la amenaza, no hay rumores. En algún momento la provincia de Buenos Aires amenazó con eso. Me acuerdo de alguna Sí. declaración de Carly Bianco. Recomendación de Maslatón. Recomendación de Maslatón, asesor financiero de cabecera de muchos, pero hoy por hoy no lo veo como lo más probable. Hay que ver, yo creo que después de la ley vamos a un reacomodamiento general del gobierno, que me es difícil porque todavía no hay elementos suficientes, porque fue muy reciente, no pasaron ni 24 horas, como para ver hacia dónde se va a perfilar eso, y si el gobierno finalmente decide ir a otra relación con las provincias y a un cambio de esquema, o si el gobierno decide morir con la suya
y asfixiar todavía más financieramente a las provincias. Si ocurre eso, puede que en el mediano plazo veamos algunas provincias tomando la decisión para pagar los sueldos de los trabajadores o de los trabajadores estatales o de los docentes, terminar apelando a esa medida. Me parece que en principio es una medida muy extrema y hoy por hoy no está, digamos, en lo inminente, no parece estar en carpeta de muchos gobernadores, pero si la situación sigue así, no sé cómo se van a sostener sin la emisión de su propia moneda. Perfecto. Y acá siguen las preguntas, como te decía, hay un montón. Ismael dice, ¿cuándo habrá una buena para la gente? Hasta ahora todas pálidas para el laburante. Yo me pregunto lo mismo que Ismael. Como laburante, como docente universitario, la verdad que voy viendo las medidas y me llama mucho la atención porque en general todos los gobiernos que venimos sufriendo hasta ahora tienen de alguna manera el intento de, bueno, garrote y una cantidad de medidas que son muy antipopulares y al mismo tiempo contener de alguna manera, aunque sea para hacer demagogia. Este gobierno, con la idea del no hay plata y de que ellos no son la casta y de que no van a hacer demagogia, no están tirando ninguna para el laburante. Ahora convocaron, después de la derrota de ayer parlamentaria, convocaron al Consejo del Salario para el 15 de febrero, que hasta ahora no lo habían convocado, habían dicho al principio que los primeros días de enero, luego lo habían pospuesto hacia fin de enero y ahora lo pasaron al 15 de febrero. Bueno, veremos qué se resuelve ahí. Recordemos que el Consejo del Salario fija el piso, el salario mínimo. Hay algunos gremios que dependen directamente del salario mínimo, que están regidos por el salario mínimo, y después los planes sociales, que es también una licuación enorme, porque siguen cobrando, es gente que en algunos casos labura, en otros casos está sin laburo, pero que necesita de ese ingreso y que se ha licuado de manera enorme. Ellos cobran el 80% del salario mínimo y entonces, bueno, vamos a una actualización que veremos de cuánto es, veremos si hay alguna voluntad de que participen las centrales sindicales o si finalmente el gobierno llega con una imposición y termina decretando cuánto aumenta el salario mínimo el 15 de febrero. Veremos si eso es una buena para los laburantes o si siguen las pálidas. Bueno, esperemos para Ismael y para todos nosotros, ¿no? Como todos laburantes. Bueno, siguen las preguntas. Hasta las 6 estamos, porque mirá que hay para tirar por el techo. Dale, yo estoy. Acá Fernando dice, el Bopreal, ¿funcionó? Bueno, no quiero cada vez que leo una pregunta decir qué interesante, pero la verdad es que la economía argentina tiene tantos frentes abiertos que... Y acá te digo, están todos muy informados, porque vienen sí, del programa de Maxi en adelante, así que están todos súper informados. Bien, el Bopreal funcionó. Mira, el Bopreal Serie 1 terminó cumpliendo con lo que el gobierno licitaba. Después de las primeras licitaciones que fueron muy, muy malas, parece que llegó José Toyota y se llevó todo lo que había dando vueltas en el mercado del Bopreal. La última licitación fue bastante buena y no está claro si no estuvo tan bien motorizada, motivada un poco por esa gran empresa o si finalmente hubo una demanda más genuina, pero en lo concreto se terminó colocando todo lo que el gobierno pretendía colocar. Ahora hay tiempo hasta el 16 de febrero para el Bopreal Serie 2 y vamos a ver finalmente si esa licitación también le sirve al gobierno para absorber algo de pesos y de esa manera también bajar un poquito de la presión que decíamos en la pregunta anterior sobre la posibilidad de que se recaliente el dólar blue, o si... Que venía medio pelo el Bopreal y levantó ahí con Toyota, como decías vos. Sí, ahí tuvo un impulso muy grande que después quedó replicado como que finalmente funcionó bastante, pero es importante saberlo, que no se dijo en todos lados, que estuvo orquestado, motorizado, motivado por ese gran jugador. Veremos ahora el Bopreal Serie 2, cambian un poco las condiciones, puede que para algunos, también en la medida en que se van calentando los dólares financieros, se vuelve un poquito más atractivo para algunas pymes poder dolarizarse vía Bopreal. Veremos. Si finalmente consigue el gobierno contener los dólares financieros, va a perder un poquito de atractivo. Acá no hay, es siempre la sábana corta. Lo que te cubre de un lado, te descubre del otro. Y entonces, bueno, es un poco las grandes contradicciones que está atravesando este equipo económico.
puede que se vuelva interesante porque hoy te permitiría dolarizarte más o menos a 1.100 el BOP real por el valor que está teniendo en el mercado secundario, y hoy los dólares financieros están más cerca de los 1.300. Hay, bueno, un par de preguntas más de Juan que dice, ¿qué iba a pasar con el plazo fijo tradicional? Habíamos hablado mucho del plazo fijo UVA a fin de año, que bueno, habían alargado los plazos. ¿Cómo viene el tradicional? Bueno, el tradicional viene cayendo en picada. No sé si se acuerdan, sobre el final de la campaña, Milei dijo que había que estar loco para renovar un plazo fijo, y finalmente hizo todo lo que podía hacer para que nadie quiera renovar el plazo fijo, ¿no? Porque hoy está pagando muy por debajo de lo que es la inflación, está perdiendo por goleada, está pagando la mitad más o menos de lo que es la inflación mensual. Entonces, cada persona que tenía los pesos en un plazo fijo está de alguna manera sofisticándose financieramente, y buscando otras alternativas, porque esa es una alternativa de derrota segura. Es también, de alguna manera, lo que el gobierno le puede ofrecer a los bancos, porque en la medida en que ya no tienen las LELIQs, los bancos, como el lugar al cual prestarle al Banco Central y tener una determinada rentabilidad, los bancos no pueden, lo que se llama en la jerga financiera, descalzarse, que sería pagarle al depositante más de lo que le paga el Banco Central por darle los mismos pesos del depositante. No sé si me explico. Entonces, en la medida en que el gobierno, para licuar esos pasivos del Banco Central, va a tener una tasa negativa muy fuerte, el plazo fijo tradicional está condenado a perder. Veremos si en algún momento, como decía antes, ya con un periodo de estabilización, ya con un plan de estabilización, vamos a cierta normalidad con el plazo fijo, que sería que nos permita tener rendimientos positivos. Clarísimo. Y acá la última de Juan que dice, ¿hay chance de plan Bonex? Bueno, yo voy a confesar algo acá, que somos pocos, no veo cuántos somos, pero digo, voy a confesar algo y queda entre nosotros. No quiero recortecito No, del Instagram después con lo que voy a decir. Yo me comí la curva del plan Bonex. con el dedo, ¿eh? Yo me comí la curva del plan Bonex, pensé, y consta en mi Instagram, porque no lo borré, que era una posibilidad. Hoy por hoy, en la medida en que de alguna manera se viene resolviendo el problema de las LELIQs, a partir de toda esta licuación que venimos hablando tanto y de las tasas de interés negativas, creo que la posibilidad del plan Bonex se diluyó bastante. Hoy lo veo mucho más improbable, porque creo que el principal problema, que era cómo hacer con esa pelota del Elix, la están resolviendo por otro camino, que no es ni mejor ni peor, digamos, cianuro o cicuta, de alguna manera. El veneno de un plan Bonex en donde se confisque una parte de los ahorros de los argentinos, o el veneno de esta licuación en donde no hay a dónde llevar los pesos para más o menos poder defender lo que tanto nos costó juntar. Clarísimo. Bueno, hemos llegado, cumplido con todas las preguntas. Acá hay otra. Hay una más. ¿Qué hago, chicos? No, pues ya nos respondió todo, no podemos exprimirlo así. Pero hay una que me parece interesante de Javier que dice, ¿de cuánto sigue siendo la emisión monetaria argentina? Bueno, le debo a Javier el dato. Lo que sí es importante es que la deuda en pesos en Argentina, que el gobierno anterior y también durante el periodo del kirchnerismo se le bajó el precio a la deuda en pesos. Yo siempre fui de la idea de que podía llegar a ser problemática, de que se venía gestando un problema ahí, y finalmente la deuda en pesos terminó atada o al dólar o a la inflación. Y son dos variables que vienen subiendo y que, por lo que charlamos a lo largo de esta media hora, van a seguir subiendo. Entonces, cada vez que sube la inflación, el gobierno debe más, y esa deuda superior la tienen que pagar con pesos que emite. Y cada vez que devalúa, también se le aumenta la deuda. Entonces, estamos como en esa rueda del ratón que corre y nunca para. Claro, Y creo que un poco el problema... Claro, el problema de la emisión tiene que ver también con esa deuda atada a inflación y esa deuda atada a devaluación, que finalmente, en la medida en que no lo resuelvan, bueno, va a seguir la emisión y no se va a resolver el problema de la inflación, y esos pesos sobrantes, como decíamos antes, pueden ir al dólar y pueden ir desmadrando un poco una situación que es muy, pero muy precaria.
Acá Buenas en el noticias, no tiré ni una en 200 preguntas. Sí, eso nos viene pasando desde diciembre, noviembre, por ahí, que nos dicen, che chicos, me voy de acá estresado, Deprimido. angustiado, pero bueno, intentamos, por lo menos esperemos que nos tiraste ahí la reunión con el tema del salario, así que bueno, esperemos que de ahí salga algo bueno, pero para cerrar te digo que hay un debate acá en el chat, Julia dice, no están emitiendo, Roy dice, están emitiendo para comprar dólares, acá te pido tu palabra para ahí saldar ese debate. ¿Vos cómo la ves? Sí, 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 se está emitiendo. Sé de un amigo de la casa que he visto que lo entrevistaron bastantes veces. Ahora se me fue también el nombre, pero él es muy riguroso en Twitter, en X, de ir subiendo cómo viene evolucionando la base monetaria. La base monetaria está subiendo y está subiendo de manera acelerada. No es algo eh, de detallista, sino que está subiendo de manera muy concreta. Les debo los datos, pido disculpas, la próxima No, voy a pero hacer para mejor la tarea, estuviste impecable en todos. ¿Cómo te vas a echar atrás por este dato? No, no sos pero una computadora. no, 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 no. Pero sí, sí que están emitiendo, es una política de la cual el gobierno, más allá de que le puede no gustar o puede no ir de la mano con su doctrina económica, hoy por hoy lo están haciendo con la idea, entiendo, de dejar de hacerlo a futuro, pero hoy el propio Banco Central va publicando diariamente cuál es la base monetaria y cómo evolucionan sus distintas variables y vienen evolucionando de manera creciente. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Guido, hemos terminado con el interrogatorio. Muchas gracias por este tiempo y bueno, esperamos de nuevo más adelante y esperemos que con un poquito de algunas buenas noticias. Vamos Ojalá. a, Nada me gustaría más, pero me toca decir la verdad. vamos a ser realistas, no creo que sean tantas, pero por ahí alguna buena tenemos. Dale, ojalá. Bueno, gracias. Un beso. Chao, Guido, un placer. Hasta luego.